Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Todo tiene un porqué. Aquí estamos, como siempre, con este grupo fantástico de colaboradores. ¿Cómo andan? Bien, saludan bien. como las reinas que son, Sí. o las princesas, ¿no? Sí, Y princesas. bueno, Sí. y Cristian, con ese pelo raro hoy, como muy Sí, batido. está Vaya como a saber batido. qué fue Muy lo que pasó. limpio lo tenés. Pero ¿no queda más lindo así? No. Bueno, La Ah, verdad que no. Gracias. Pero Bueno. nosotros ya te dijimos, el día que mejor estaba fue el día que te peinaste particularmente porque estabas vestido de la década del 80. Década del 80 era Sí. una especie Lo tenías como paradito, ¿no? Nosotros hacer Que fue asiento, toda una sí. novedad, pues no... Fue una Hacía sorpresa mucho que no lo para la veíamos gente así. que nunca me ve con el pelo de esa manera. Estuvo buenísimo, lo voy a hacer de esa manera. Entonces. Exacto, me encanta. Bueno, tenemos dos preguntas hoy. La primera tiene que ver con un fenómeno muy particular. Ajá. ¿Por qué el hielo y la sal enfrían más rápido? Es decir, la combinación del hielo con la sal enfría más rápido. Yo no lo sabía. Hasta que empecé a leer acerca de este programa, no sabía que la unión hacía que se enfríe más rápido. Bueno, ahora lo vamos a discutir, lo vamos a charlar con un invitado especial. Y la otra tiene que ver con los alimentos. ¿Por qué algunos alimentos se conservan al vacío? Y esta técnica particular vamos a ahondar también y profundizar en ello en un ratito nada más, porque empezamos con este primer porqué del hielo y la sal. ¿Quién viene, Cristian? El ingeniero Claudio Sánchez. Claudio es ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Escribió el libro Todo lo que sé de ciencia lo aprendí mirando Los Simpson. Obtuvo el premio UBA, la divulgación científica, y el premio ADEPA en la categoría periodismo científico. Bienvenido, Claudio. Acá tengo el libro que me lo ha regalado, así que se lo agradezco mucho porque me pareció muy interesante. Y además el título ya es bastante llamativo. Todo lo que aprendí de ciencia lo aprendí mirando Los Simpson. Así es. ¿Es un decir o es real esto? No, es mentira, pero es Bueno. es un título ranchero. Me encanta que sea así, ¿eh? Que diga la verdad, ahora por lo menos. Pero la verdad que está bueno. Tan bueno está que hemos buscado, algo que figura por supuesto allí en el libro para hablar del tema, una escena que tenemos en un ratito nada más. Primero le doy la bienvenida, de verdad muchas gracias Claudio, y le traslado la pregunta. ¿Por qué esta combinación hace que enfríe más rápido entre el hielo y la sal? Bueno, los que vivimos en zonas donde no hay nieve, escuchamos esa historia de que se usa la sal para derretir la nieve y por ahí pensamos que es mentira, pero no, es real, es un fenómeno... No es un mito. No es un mito y es un fenómeno interesante por la mecánica y te lo puedo demostrar con alguna utilería. Sí, en un ratito nos vas a mostrar, ya tenemos todo preparado, pero recién preguntábamos y hacíamos alusión al libro, así que obviamente vamos a mostrar alguna escena de Los Simpson que habla de esto. Vamos a compartirla, lo charlamos con Claudio. ¡Una bola hámster! ¡Ah, como la que salvó a Ezequiel! ¡Somos libres! ¡Y tenemos algo que comer! ¡No! ¡Yahoo! ¡Ahora a salvar a los chicos! Eres un camello. Oye, este auto tiene piloto automático. A la escuela, por favor. No es así como... Fábrica de galletas. Uy, ¿qué sucede? Mi horóscopo acertó. Enfrentarás nuevos retos. ¡Vamos a estrellarnos! ¿Tienes bolsas de aire? No, la iglesia se opone a ellas por alguna razón. ¡Tú! Silo de sal. ¿Qué fue eso? Fue como si se cayera un cielo. Miren, se derrite la nieve. Con un poco de ayuda de nuestro amigo cloruro de sodio. ¡Ay, ay, ay! Bueno, me encantó, ¿no? Porque no solamente te entretiene, sino que además te enseña. Fíjate vos cómo Claudio nos trae estas cuestiones que son entretenidas. Bueno, a ver, vinimos acá porque quería Claudio explicarlo, y lo tenemos a Chucho, de manera práctica. No solamente con la teoría, sino con la práctica que, bueno, es mucho mejor. Y además es una linda manera, Claudio, que recién nos conocemos, para romper el hielo. Bueno, apagada, pero bueno, es como que lo tengo que decir. Chucho, querido, ¿cómo te va? Bueno, vamos a la práctica, vamos a hacer algo, vamos a implementar algo que ahora te va a explicar Claudio también. Yo lo que te voy a preparar es con jugo, con ese jugo en polvito que compramos para casa, cómo enfriarlo, cómo hacer un helado rápido con ese jugo, cómo congelarlo. ¿Y querés que te empiece a contar? Sí. Necesitamos 2 bolsas con cierre hermético. Bien. Nosotros agarramos una más chiquita, una más grande. En la chiquita vamos a meter jugo.
Agarramos jugo, tiramos adentro. El jugo está ahí adentro, ¿qué hacemos? Cerramos herméticamente, que es lo que necesitamos hacer. Le sacamos un poco de aire, así no nos molesta, y cerramos. Una vez que tenemos cerrado, tenemos preparado ya nuestra bolsita con jugo, agarramos la bolsa hermética grande. En esta bolsa grande, lo que vamos a hacer es poner hielo. ¿Querés que te ayude? No pasó con la mano porque lo quise hacer perfecto. con el... Y no me salió, fue mucho más fácil así. Una vez que tenemos todo el hielo adentro de esta bolsa, vamos a ir al otro ingrediente. Voy a tirar el jugo adentro también. Hielo. Jugo. Ahí sabemos que se va a enfriar. Frío va a quedar. Pero no se va a congelar. Pero no se va a congelar. Claro. Para congelarse, vamos a hablar del otro ingrediente que le da tema al programa. Vamos a recurrir a nuestra amiga sal. Agarramos sal. Tenemos más o menos 10 cubitos ahí adentro, 10 hielos. Y acá tenemos 6 cucharadas de sal, más o menos. Tiramos la sal para que se mezcle con el hielo. Todo bien, Claudio, ¿no? Hasta ahora. ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno. Por favor, decime, Claudio. Cerramos nuestra bolsa. Y al mejor modo coctelera, tenemos que agarrar esto por 2 minutitos. Para vos me decís que en 2 minutos vas a tener helado de naranja. En 2 minutitos vas a ver cómo cambia. ¿Por qué estoy batiendo esto? Para que el jugo que está ahí adentro, ese agua, no se haga muy compacto el hielo, sino para que se mantenga un poco más. ¿Necesitas 2 minutos? 2 minutos, 2 minutos. Perfecto, vamos a ir entonces a ¿dónde está nuestra sección fantástica? Salinas Grandes, ahí en el límite de Jujuy y Salta, que tiene que ver con la sal, evidentemente lo que estábamos hablando. Lo vemos y ya tiene que estar el helado. Dale. En la puna del noroeste argentino, a 3.400 metros sobre el nivel del mar, en el límite entre las provincias de Salta y Jujuy, nos encontramos con las Salinas Grandes, un espectáculo natural que abarca una superficie de 12.000 hectáreas. Se trata del tercer salar más grande de Sudamérica y una de las más bellas extensiones blancas de nuestro país. Las Salinas Grandes son la base de una cuenca endorreica que se continúa hacia el norte en la laguna de Guayatayoc, hábitat natural de una gran colonia de flamencos rosados. Rodeadas por la Sierra del Chani y Sierra Alta al este, y por la Sierra de Cobres al oeste, las salinas contienen en su centro un lago seco de sal evaporada que refleja el cielo como un espejo natural en medio del desierto andino. Aquí, el ambiente es el típico de la puna. Vegetación escasa, clima árido a semiárido, fuertes amplitudes térmicas diarias e intensos vientos después del mediodía. En la zona solo residen los artesanos y jornaleros que trabajan la sal y venden piezas talladas que los visitantes se llevan como recuerdo. Por su compleja geología, historia y por su belleza natural, las Salinas Grandes de Salta y Jujuy son una de las principales atracciones turísticas del norte argentino. Bueno, divina sección, como siempre digo, para seguir conociendo la hermosa geografía de nuestro país. Y además me sirvió justo porque no paró de batir esa bolsa mi amigo Chucho y me dijo 2 minutos, más o menos lo que tardamos, y vamos a tener el helado. Hielo y sal ahí adentro. Hielo y ¿Y sal. lo congeló el jugo? Y acá tenemos al jugo. Vamos a abrirlo. Lo ponemos dentro de ese bowl que tenemos ahí. El jugo que teníamos recién, que era líquido, después de 2 minutos y medio, así es como queda. Firme, rígido, congelado. ¿Querés probar? Por favor. Es jugo congelado. Está un poquito salado, ¿sabes? Se ve que algo falló en el experimento porque le noto el... ¿No? Tiene un poquito de sal. No. Está bien. Lo voy a sostener. Quiere reconocer el bol. Bueno, pero quiero que me explique, Claudio, por qué la sal con el hielo hace que eso se congele tan rápido. La próxima vez hágalo con leche chocolatada. ¿Con leche chocolatada? Sale mucho más rico. Mirá Un qué secreto. bueno, claro, heladito de chocolate. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué magia hizo la sal acá? El agua, como toda sustancia, está formada por moléculas. Sí. Imagínate que esto es una molécula de agua. Esto sería agua líquida. Las moléculas están sueltas, se mueven libremente y por eso el agua es líquida. Este hielo también está formado por las mismas moléculas, pero las moléculas ya no están sueltas, están como enganchadas unas con otras. Esta estructura donde cada molécula está ligada, enganchada a las demás, se llama cristal.
y como están fijas, el cristal y el hielo es sólido. Bien. Ahora, suponete Eso que se da con el enfriamiento, digamos. es normal, sí. A 0 grados. Cuando baja la temperatura, Sí. las moléculas se calman, se dejan de mover y se empiezan a juntar unas Perfecto. con otras. ¿Qué pasa si eso pasa con agua salada? Los átomos que forman la sal, átomos de cloro y de sodio, se interponen entre las moléculas de agua y dificultan la formación de cristales. Por eso el agua se conserva líquida a una temperatura a la que normalmente debería congelarse, una temperatura más baja. Las moléculas tratan de acomodarse, pero no pueden porque hay otras partículas Es en el decir, el medio agua con molestando, sal mantiene esa temperatura sin incluso congelarse. Sin congelarse, sin Exactamente. solidificarse. Exactamente. ¿Y por qué se produce el descenso de la temperatura? Mirá, acá tengo hielo. Sí. Le voy a agregar un poco de agua. Si yo espero unos minutos sin usar termómetro, puedo asegurar que esto va a quedar a una temperatura de 0 grados. Porque se define el 0 grado como la temperatura de equilibrio entre el hielo, agua sólida, y el agua líquida, el agua propiamente dicha. En principio, el hielo va a absorber calor de agua y se va a calentar y se va a derretir, se va a fundir. Pero al mismo tiempo el Va agua... a enfriar el agua líquida, digamos. Y el agua al enfriarse se va a congelar. Exacto. Entonces se va a mantener un equilibrio. Por cada porción de hielo que se calienta y se derrite, hay una porción de agua equivalente Que se congela. que se enfría y se congela. Y la cantidad es constante. Si yo le agrego sal a esto, en principio pasa lo mismo. El hielo toma calor de agua, se calienta y se funde. El agua cede calor, se enfría, pero ya no se vuelve a congelar. Por el asunto de que el agua con sal, que es lo que ya voy a tener ahí por haberle agregado sal, ya no se congela tan fácilmente como el agua líquida, el agua pura. Entonces, esta temperatura de equilibrio entre el hielo que se funde y el agua que se congela ocurre a una temperatura menor a 0 grados, el orden de los 2 grados bajo cero, que es más que suficiente para preparar helado, como hizo recién. Y volviendo un poco a lo que veíamos al principio, que fue esa escena de Los Simpson, en donde la gran cantidad de sal lo que hace es derretir la nieve. En realidad lo que hace es impide que la nieve se vuelva a congelar. Claro. La nieve, esto es espontáneo. El hielo se derrite, el agua se congela, el hielo se derrite, el agua se congela y más o menos la cosa queda estable. En el caso del agua salada, el hielo se derrite y no se vuelve a congelar. Se conserva líquida. Se conserva líquida y no se congela. Perfecto. Una explicación clarísima, ¿eh? No sé para qué estaba Chucho, pero Claudio... Yo tampoco, muy pero clara como el agua. Clara como el agua. Vos. Exactamente. Me sacó... Mirá vos, Claudio. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, con el tema muy interesante. Y además los tengo a los chicos con ganas de preguntar. Mirá, ya la cara, les veo la avidez en el conocimiento. Bueno, pero vamos a ver un poco la historia de la sal. Hemos hablado del agua congelada y también de este componente, la sal, que tiene una historia muy particular y acá se las mostramos. En el ámbito de la química, la palabra sal es un término genérico que se usa para todos los compuestos que resultan de la reacción entre un ácido y una base. Pero en la vida cotidiana, el término sal se emplea para hablar de un compuesto mineral muy abundante en nuestro planeta, el cloruro de sodio. La sal se obtiene por evaporación del agua marina o por extracción de minas a partir del mineral halita o sal gema, también conocida como sal de roca. Su uso está generalizado en todas las gastronomías del mundo, ya sea como condimento o como conservante. Fue en el antiguo Egipto donde se empezó a curar la carne en sal. Se cree que fue de las primeras culturas en salar jamón y pescados. En China, en el año 800 a.C., aparece el uso de la sal en la salsa de soja. En Europa, fueron los celtas los que poseían el conocimiento de la aplicación culinaria y conservante de la sal. Una vez que el Imperio Romano conquistó las tierras celtas, el uso y la importancia de la sal continuó en auge. La mayoría de las ciudades romanas se desarrollaron junto a una salina y se construyeron infraestructuras para el comercio a lo largo de toda Europa. Una de estas vías es la famosa Vía Salaria, de la cual todavía existen algunos tramos. La sal era tan importante que en algún momento fue usada como pago a los soldados. Para los romanos era costumbre poner sal en los platos que poseían un contenido alto en verduras y así aplacaban el sabor ácido de algunas variedades. Este es el origen de la palabra ensalada.
Ahora le voy a preguntar a Claudio particularmente por el tema de la sal y lo que generaba en la antigüedad para mantener a las carnes, por ejemplo, algunos alimentos. Pero los tengo a los chicos también con ganas de preguntar por todo lo que hemos vivido en estos minutos. A ver. Yo quería saber si este descenso crioscópico también depende de la cantidad de soluto que le estamos poniendo y de la naturaleza del soluto. O sea, si le estoy poniendo en lugar de sal otra cosa, ¿pasa lo mismo? Sí, en general, cuando vos imponés algo, le agregás algo al agua, le agregás alguna impureza, baja el punto de congelamiento. ¿Cuánto? Efectivamente depende de qué tipo de sustancia le pones. Perdón, ¿y qué tipos de sustancias podrían ser si no sal? Sales. Lo que pasa que cuando decimos sal a secas, estamos hablando, como decían recién, del cloruro de sodio. Pero sal es un término genérico. Por ejemplo, en los talleres de metalurgia se usa una sal que se llama sulfato de cobre. Es una sal también y también produciría este efecto. Bien. Usamos sal porque era más barata, la más abundante. El descenso crioscópico, ¿qué es exactamente? Descenso crioscópico quiere decir descenso del punto de cristalización, de punto de congelamiento de una sustancia. En vez de congelarse a 0 grados, se congela, por ejemplo, 2 grados bajo cero. Y tiene una manera de usar, en mi casa, por ejemplo, yo no tengo posibilidad de tener una heladera, ¿no? Pero tengo sal y tengo hielo. Claro, consigo sal y hielo, digamos. ¿Puedo hacer con fines prácticos tengo la posibilidad de congelar algo y que dure un tiempo? Sí, podrías. Tendrías que ir reponiendo el hielo, pero si no tenés heladera, no sé dónde sacarías el hielo. Bueno, lo compro. Correcto, sí, claro. Sí, podrías hacer eso. De hecho, la explicación recién decían, era la forma de conservar los alimentos antes de la refrigeración. ¿De dónde sacamos el hielo? Tenemos un lugar, por ejemplo, tenemos varios, pero la fábrica industrial de hielo, ¿cómo funciona? ¿Cómo es? Lo vemos en este informe. Acá se fabrican dos tipos de hielo. El cilíndrico, que es el que se utiliza habitualmente en los hogares, el que se vende en estaciones de servicio, en lo que se usan los bares, restaurantes. Y después tenemos el hielo en barra, que se usa para enfriar grandes cantidades de bebidas. Nosotros ese tipo de hielo, la barra de 20 kilos, la dividimos en dos y la embolsamos para que sea más práctica para manipular. Para la fabricación del hielo se utilizan básicamente agua potable, que es el agua que tiene que estar controlada por INTA, y las bolsas de polietileno de alta resistencia para poder hacerlo. Después obviamente está involucrado, digamos, la máquina que lo fabrica, el gas que se usa para que ese hielo se convierta en hielo básicamente, y bueno, la energía eléctrica. El hielo se hace de la siguiente manera. Entra agua potable a un tanque de acero inoxidable. De ese tanque el agua pasa a los fabricadores, que son los tubos fabricadores. Por fuera de los tubos es donde circula el R22 o el 404, que es un gas, que es el mismo gas que se utiliza para aire acondicionado, pero digamos en grandes cantidades. Eso hace que se congele el agua, se formen los cilindros. Luego el proceso de fabricación se invierte y a esos cilindros entra gas caliente. Eso hace que el hielo se desmolde y caiga en unas cuchillas que lo corta y lo pasa a una tolva, ahí se junta y luego ahí está listo para ser embolsado en bolsas de 15 o en bolsas de 4 según lo que pide el cliente. Bueno, y después tenemos el proceso de fabricación de las barras, que es bastante diferente y es interesante porque sería como si fuera un baño María en salmuera, que es un agua que se pone con sal, es un agua que no se congela, y dentro de ese agua con sal se introduce un molde con agua dulce. Ese molde, después de 6 horas, el agua dulce se congela, se saca del agua fría, se desmolda y se vuelve a colocar. Con lo cual, el agua que está en el molde se congela y el agua que está en el baño María queda siempre en estado líquido. Bueno, ahí hablaba del mismo mecanismo que hicimos acá, ¿no? Salmuera, digamos, el agua con sal que no se va a congelar, como si el agua dulce. Y ahí estaba la explicación de por qué y cómo hacían el hielo de forma industrial. Connie. Claudio, pensando en estas cosas de la vida cotidiana, pienso en el auto, el líquido refrigerante, ¿tiene que ver con esta propiedad? Vos te referís al anticongelante, Ese, que es sí, opera por este efecto. Vos en el radiador tenés agua y en los lugares, las regiones donde se dan temperaturas bajo cero, el agua se congelaría y reventaría todo el sistema de refrigeración. Lo que se le agrega para reducir el punto de congelamiento opera
por este efecto de descenso crioscópico que vimos recién. Ahora, este efecto que explicabas, ¿también opera en el iceberg o en el témpano y el agua salada? Bueno, por ejemplo, la temperatura del agua cercana a los polos es inferior al punto de congelamiento. Es el error de 2 grados bajo cero. Agua que debería congelarse no lo hace porque tiene sal disuelta. Recién hace un rato veíamos la historia de la sal y en un momento determinado se hablaba de la importancia y de que incluso se le pagaba a los soldados romanos con sal. Y de ahí, me decía Claudio, cuando lo veíamos, dije, lo íbamos a tocar en un ratito, viene, por ejemplo, la palabra salario. Claro. Muy bien. Y fíjate que un país como la India comenzó su carrera de independencia por un problema de sal, como sabe todo el que vio la película Gandhi. Sí, en un ratito vamos a hablar a propósito de eso porque tenemos otra invitada cuando hablemos de conservación de alimentos al vacío con Mariana Kopman y ella también, o le vamos a preguntar a propósito de por qué la sal puede mantener. En la antigüedad se la utilizaba para mantener fresca la carne, por ejemplo, el jamón y demás, así que lo vamos a explicar en un ratito nada más. ¿Connie estuvo en un frigorífico? Claro, fui claro. yo, sí. Lo que pasa es que estoy toda cubierta, entonces quizás no te diste cuenta, pero fui a un frigorífico, hablé con Sebastián Tulino, que es el director del lugar. Queríamos saber cómo funciona una cámara frigorífica, a qué temperaturas, a qué frío y para qué sirve cada frío. Mira. Seba, ¿cómo funciona un frigorífico? Bueno, básicamente lo que se hace es un procesamiento de carnes, ¿sí? Nosotros recibimos una media res y lo que hacemos es cortar en varios pedazos, entre los cuales conocés como el asado, el vacío, la cuadrada, la bola de lomo, la nalga. Cortamos en milanesa, hacemos cortes con sierra y después hacemos la distribución, obviamente. ¿Qué es una cámara frigorífica? Una cámara frigorífica es el espacio donde se conserva el producto para tenerlo a temperaturas acordes para que las condiciones de inocuidad se mantengan, no haya proliferación de bacterias y la vida útil del producto sea la correcta. ¿Y la temperatura es siempre la misma? No, hay diferentes tipos de temperatura, depende de la necesidad de frío que se requiera para ese corte. Por ejemplo, hay temperaturas de enfriado que van desde 0 a 2 grados, hay temperaturas de congelado de menos 18 grados y hay temperaturas de súper congelado debajo de 30 grados. ¿Y en qué varía que un corte esté o súper congelado o congelado frío? Y varía en su conservación, en la vida útil. Un producto enfriado estamos en condiciones normales entre 7 y 10 días. Y un producto congelado en 18 meses. No solo depende de lo que uno quiera conservarlo, sino también de las necesidades que uno tenga para venderlo, ¿sí? Hay cortes, por ejemplo, que son estacionales, que se guardan todo el año para un determinado momento venderlo. Por eso se necesitan distintos tipos de temperatura. ¿Y qué pasa si se corta la cadena de frío? Bueno, corre muchísimo riesgo el producto en sí. No olvides que estamos trabajando con productos perecederos, son animales que no tienen vida, y que la conservación sí o sí tiene que ser con frío durante toda la conservación en la planta por el tema de la proliferación de bacterias. O sea, cuando se pierde la cadena de frío, lo que hace automáticamente el producto es entrar en un proceso de degradación más violento, ¿sí? Y bueno, ahí proliferan bacterias y corre riesgo la salud de la persona que lo vaya a comer. Gracias, Sebastián. A ustedes por venir. En Todo Tiene un Porqué aprendimos cómo funciona el frigorífico. Claro, no la había reconocido, estabas muy tapada, sí, ¿no? El yo te frío dije. casi adentro, por supuesto. En un rato, insisto, vamos a hablar un poco más de la conservación de los alimentos, porque es el otro porqué que tenemos, pero que de alguna manera también está relacionado. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com, las redes sociales, la forma de comunicarte con nosotros, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, Todo Tiene un Porqué. Lo vamos a volver a molestar, Claudio, en algún momento. Le agradezco por el libro y le agradezco por haber sido tan didáctico para mostrarnos este fenómeno del hielo y la sal. Bueno. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, hacemos una pausa. No sé si alguno se quedó con una pregunta y después me dice, no me dejas preguntar. No, perfecto. Hacemos una pausa con una pregunta. La pregunta es la siguiente, a ver si la saben. La pregunta que hacemos es, ¿quién fue el director del documental La Sal de la Tierra? ¿Fue Wim Wenders, Terrence Malick o Gus Van Sant? Vamos a un consejo. Si deseas conquistar a la persona que te gusta, si necesitas ese detalle que te permite reconciliarte o simplemente querés halagar a tu pareja, entonces pensá en Dos Corazones de Felfort. Un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felfort para compartir de a dos y disfrutar de sus más románticas poesías.
Dos Corazones, el chocolate que habla por vos. Y acordate, si es chocolate, es Felford.